En este último video terminaremos de desarrollar los tipos de argumentos para luego definir brevemente lo que es la última parte del ensayo, la conclusión. Entonces empecemos con argumentos basados en autoridad o por autoridad. Son las definiciones de autores, organizaciones, entidades generalmente especializadas en el tema que estamos desarrollando en el ensayo. Estas definiciones deben estar debidamente citadas, como lo dice aquí en la diapositiva, con las normas APA. Y estas normas las puede usted consultar en la biblioteca. Por ejemplo, si estamos hablando de modelos econométricos, argumentaremos con definiciones de autores como Llorente o Montserrat acerca de sus definiciones econométricas. Si estamos realizando un ensayo acerca de la neuroarquitectura, podríamos definir con Feinhold Victor u otros autores debidamente citados y puestos en la lista de referencias. Tenga en cuenta, ¿sí?, los demás o los otros elementos que aparecen aquí en las diapositivas. Hágale usted un rastreo a esa fuente, que sea una fuente verídica, que esa fuente además sea imparcial y tome esas citas o esos autores que rechacen ataques personales. ¿Listo? Porque si no vamos a caer allí en expresiones de falacia. Otro tipo de argumentos basados en ejemplos que se basan en demostrar, ¿sí?, o en sustentar mediante casos. Hay que dejar claro que se necesitan de varios casos para soportar la tesis. Con un caso que usted coloque en el ensayo sería insuficiente, se quedaría corto para sustentar eficazmente. Hay que buscar un grupo de ejemplos para argumentar esa tesis. Vamos a colocar un ejemplo de ese tipo de argumento. Queremos defender la siguiente tesis. La educación en los colegios rurales de Cundinamarca no tienen un equipamiento arquitectónico basado en la alta calidad que debe ofrecer la educación. Esa es mi tesis. Ahora lo que debo hacer es sustentar que esto es cierto. Entonces tomo argumentos de ejemplo para, valga la redundancia, ejemplificar lo que estoy diciendo. Tomo un colegio X de una población X. No digo nombres para no comprometer. Y describo las problemáticas que tienen esos colegios. Por ejemplo, que no cuentan con mobiliarios adecuados en las aulas, que el tamaño de los grupos son muy grandes para un correcto aprendizaje, además que no cuentan con los metros cuadrados necesarios, ¿sí? Hago un listado de las problemáticas para argumentar mi tesis, pero ese solo colegio no me sirve a mí para sustentar mi tesis. Entonces debo señalar otros colegios para argumentar eficazmente esa tesis. Miremos lo que nos dice el argumento basado en causalidad. Argumentan desde las causas, defienden la tesis desde las causas, indagando por qué sucede alguna problemática o algún fenómeno que se está planteando en el ensayo. Estas causas deben estar totalmente relacionadas con las consecuencias desde un rigor científico. Acá en la diapositiva lo dice. Debe haber una correlación entre la causa y entre el efecto, pero esa correlación debe estar relacionada desde el rigor científico. No argumentemos con mitos urbanos porque entonces el ensayo no va a ser eficaz, ¿sí? No va a tener credibilidad. Argumentemos desde el rigor científico o desde el rigor investigativo. Lo que me permite ese rigor científico es relacionar la causa y el efecto y sustentar de manera concreta y estadística mi tesis. Miremos ahora el tipo de argumento deductivo. Y estos son aquellos que discurren desde lo general, desde una idea general, para sustentar con argumentos particulares. Es decir, desde el conocimiento general, una idea general, para llegar a ideas o argumentos muy particulares. Por ejemplo, en un texto de William Ospina que se llama La maldición de la riqueza, él plantea un tema desde lo general, la riqueza natural en Colombia, ¿sí?, y cómo esta lamentablemente ha sido conceptualizada como algo negativo. Luego la particulariza esta idea general en un hecho particular
la hoja de coca. Y desde allí, desde este argumento particular, sustenta también la tesis, que la naturaleza en Colombia es desvalorada, que el Estado no se preocupa por hacer la investigación científica para nosotros servirnos de esos beneficios naturales. Bueno, les recomiendo brevemente, rápidamente, el libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston para que refuercen los tipos de argumentos y también conceptos y estructuras del ensayo. Por último, así como realizó una introducción para abrir el desarrollo del ensayo, se debe cerrar el texto de manera contundente, ¿sí? Y allí entra lo que conocemos nosotros como la conclusión. En esta lo que se pretende es recapitular brevemente lo que se ha dicho y terminar por reafirmar la tesis. Es la última base para que el ensayo esté eficazmente sustentado. Recuerda que en la conclusión da razones del por qué es importante lo que se ha expuesto. Ahora, si cree necesario, plantea una solución o unas recomendaciones a la problemática expuesta. También puede dejar abierto el tema a otros futuros autores para que sigan reflexionando el tema. Es decir, usted puede terminar con una pregunta retórica, ¿listo? Para que los lectores puedan reflexionar a través de esa pregunta retórica. Por último, dejarles las referencias, ¿sí? Proyectarles las referencias de los textos donde que fueron base para esta exposición. Y siendo eso todo, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.